Gloria a Dios. En el día de hoy vamos a estar tocando un tema que hace un tiempo ya que lo quería tocar. Se refiere al día sábado. Quizás muchos de los que están escuchando aquí o aquellos que ven el video, en alguna oportunidad se han encontrado con un amigo, familiar, un conocido, compañero de trabajo, que guarda, por ejemplo, como el día de reposo, y son cristianos, el día sábado. La palabra sábado es en el español, pero en el idioma original, que es el hebreo, es Sabbat. Entonces ellos guardan el Sabbat. Antes de comenzar en esto, quería comentarles que la Biblia habla de que el séptimo día es el día Sabbat, ¿sí? Ahora vamos a leer un texto que está en Génesis, capítulo 2, el verso 2, que le da origen aquí al sábado o Sabbat. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo, ahí lo tenemos. Entonces, dice así la palabra del Señor, dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahí encontramos la primera mención acerca del día de reposo. Obviamente que aquí menciona el día séptimo de la semana, que es el día sábado. Primer día de la semana es el día domingo, y así sucesivamente hasta el día sábado que viene, terminado los 7 días, que es el séptimo día, como encontramos aquí. Dios creó todas las cosas en 6 días y dice que reposó el día séptimo de toda la obra que Él había hecho. Ahora es interesante notar de que este sábado, con este reposo, Dios no le ordenó a nadie en la creación a que lo guardara como día de reposo. Sencillamente dice aquí que fue Él el que reposó el día séptimo de toda la obra que Él hizo. Así que es interesante analizar y leer bien la Escritura, porque apresuradamente no podemos deducir o instalar completamente la idea de que sí, que entonces que todo el mundo tiene que guardar el séptimo día como día de reposo. Dicho esto, vamos a pasar a leer varios versículos que nos muestran las Escrituras acerca de este tema. Este es un tema controversial, por cierto, especialmente con aquellos amigos sabatistas, ¿verdad? Yo tengo muchos conocidos, adventistas del séptimo día, Iglesia de Dios del séptimo día, en fin, personas que guardan el sábado. Y hay muchas otras, ¿verdad?, ramas cristianas que guardan el día séptimo. Algunos de ellos solo guardan, como los adventistas del séptimo día, el día Sabbat, o sea, el séptimo día. Otros guardan ese día, el séptimo de la semana, y también otros sábados anuales. ¿Qué son los sábados anuales? También se los denomina Sabbat, pero son días que Dios le había mandado precisamente a celebrar a la nación de Israel. Por ejemplo, el día de la Pascua era un sábado anual, el día del Pentecostés, el día de la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, luego las trompetas, y luego también el día de las cabañas, o sea, la semana o fiestas de las cabañas, también conocido como el día de los tabernáculos. Gloria a Dios. Bueno, esos son sábados anuales, eran sábados especiales que podían caer en cualquier día de la semana, de acuerdo al calendario hebreo. Pero el séptimo día semanal, obviamente, es el sábado nuestro, y Sabbat en hebreo. Gloria a Dios. Pero como hemos dicho, Dios descansó en Él. No vemos que dada una orden de que también todo tuviera que reposar. Pero pastor, fíjese en el verso 3, Génesis capítulo 2, el verso 3, dice: y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Quién reposó de toda la obra que había hecho en la creación? Obviamente el Creador, Dios, el Todopoderoso. No vemos mención aquí
de que le haya dado instrucción a Adán y Eva, por ejemplo, que era parte de la creación que Dios había hecho durante los primeros 6 días. Sabemos que el hombre fue hecho en el 6º día de la creación. Fue la última obra que Dios realizó y, por cierto, la más gloriosa, la más espectacular, porque Dios creó a los primeros seres humanos a imagen y a semejanza de Él. Pero tampoco entendemos por las Escrituras, no hay mención alguna de que, por ejemplo, Adán y Eva guardaron un día de reposo. Ni ellos, ni sus hijos tampoco, ni Abel, que fue asesinado por su hermano Caín, tampoco guardaron un día de reposo. Y podemos seguir mencionando a varios de los patriarcas que en ningún momento guardaron el día de reposo. Por ejemplo, Noé no guardó ningún día de reposo, no lo dice la Escritura, ni tampoco Abraham, el padre de la fe. Él no guardó un día de reposo, no conocía la ley, tampoco su hijo Isaac, ni tampoco guardó el día de reposo Jacob, hijo de Isaac. No guardaron el día de reposo. La nación de Israel, estando cautivos ahí en la tierra de Egipto, no tenía reposo, trabajaban los 7 días de la semana, porque eran esclavos, no guardaron ningún día de reposo. Podemos mencionar también a Moisés. Moisés, patriarca, un líder espiritual que sacó de la esclavitud, guiado por Dios, por supuesto, a Israel, ¿verdad?, de la tierra de Egipto, tampoco la mayor parte de su vida guardó el día de reposo. ¿Por qué? Cuando él estuvo en Egipto 40 años, no guardó el día de reposo. Cuando él estuvo pastoreando ovejas de su suegro en el desierto, otros 40 años, no guardó días de reposo. Él fue y libertó a la nación de Israel, y recién en el desierto, cuando sacó al pueblo de Israel al desierto, allí Dios se le reveló y le dio la tabla de la ley. ¿Para quién la ley? Para la nación de Israel. Vamos viendo el panorama, ¿verdad? Cómo Dios trabajó a lo largo de toda esa historia, desde Adán y Eva hasta Moisés, sin que nadie guardara el día de reposo. Sencillamente Moisés lo comenzó a guardar cuando recibió la orden de Dios, allí construir un tabernáculo, y le dio las leyes para que guardara la nación de Israel. Amén. Entonces, vamos a mirar otros versos, gloria a Dios, pero antes podríamos decir, por ejemplo, Dios está guardando el día de reposo. Hoy en día, Él santificó, dice, como hemos visto aquí en Génesis capítulo 2, el verso 3, dice, y Dios bendijo al día 7º, lo bendijo porque Él guardó el día de reposo en esa oportunidad. Pero ¿será que ahora está guardando Dios el día de reposo? ¿Será que ahora exige Dios que guardemos el 7º día, como proponen estos hermanos, estas personas, verdad? Bueno, vamos a ir analizando para ver qué testimonio nos dan las Escrituras, porque son las Escrituras las que nos tienen que dar el testimonio de todas las cosas que nosotros tenemos que practicar. Por ejemplo, a veces yo he dicho, ¿verdad?, que si Dios ordenara que hay que orar de cabeza, bueno, yo tendría que practicar y empezar a orar de cabeza, ¿verdad? Entonces el tema, porque eso es lo que Dios ordena, pero como Dios no ordena que nosotros oremos de cabeza, bueno, yo no lo hago de esa manera. Usted quizás lo ora arrodillado, ora postrado, ora sentado, hasta también se puede orar parado, ¿sí? Pero por eso tenemos que buscar en las Escrituras qué es lo que nos pide Dios para que nosotros hagamos como Él lo pide. Gloria a Dios. Entonces, porque volviendo al tema, si descansa o no, ese reposo sabático hoy en día, ¿podría Dios, verdad, descansar mientras la humanidad está siendo afligida por calamidades, guerras, dolores, enfermedades, gemidos? ¿Sí? Yo no creo que Dios pueda descansar ante semejante hecatombe de la sociedad que estamos viviendo y que siempre se ha vivido desde que el hombre pecó, ¿sí? Bueno, entonces podemos deducir de que Dios no se estaría descansando alegremente, ¿verdad?, en el 7º día,
cuando en el séptimo día sigue matándose personas, sigue habiendo crímenes, sigue habiendo dolores, sigue habiendo aflicción, siguen muriendo en los hospitales personas, en fin, todo a consecuencia del pecado, porque la muerte es una consecuencia del pecado. Entonces, solo dejo de esto para una reflexión y un pensamiento, gloria a Dios. Vamos a mirar en Juan capítulo 5, el verso 17, por favor, José, gloria a Dios, donde vemos si Dios trabaja o no trabaja hoy en día. ¿Qué dice Juan capítulo 5, verso 17? Y Jesús le respondió, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿sí? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No hace mención el Señor Jesús de que su Padre se tomara un reposo, un descanso. ¿Será que se cansa Dios? ¿Será que Él se agota porque no tiene fuerzas? El Creador, el Todopoderoso, se cansa. Jesús lo dejó bien aclarado para que nadie le quede ninguna duda. Mi Padre hasta ahora trabaja, ¿sí? Y yo trabajo. Por eso para Jesús no era tan grande el problema del día de reposo, ¿sí? Aunque Él era judío y Él guardó siempre toda la ley. Él nunca quebró el sabbat como judío, como israelita, porque Dios mandó al pueblo de Israel a guardar el sábado. Gloria a Dios. ¿Para qué era el sábado en Israel? Era para recordar que Dios los había liberado ¿de qué? De la esclavitud en la tierra de Egipto. Ese era el propósito del sábado. Por eso le dio la orden a Moisés de que la nación de Israel tenía que guardar el sábado. Repetimos, Abraham no recibió esa orden, Isaac no recibió esa orden, el patriarca Noé tampoco recibió esa orden, ni Jacob, ¿verdad?, recibió esa orden, ni ninguno de los hijos de las tribus de Israel, hasta que recibieron la ley en el desierto, habían guardado, inclusive como dijimos antes, Moisés, habían guardado el día de reposo. Pero llegó el momento en que fue instalada la ley. La ley no tiene nada que ver con la gracia, y ya lo vamos a explicar. Vamos a estar mirando para poder nosotros comprender el Evangelio de Jesús y no mezclar, ¿verdad?, cosas del Antiguo Pacto, o llamado también el Antiguo Testamento, con el Nuevo Pacto, o llamado también el Nuevo Pacto en Jesús, que es el pacto de la gracia en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Entonces, Éxodo capítulo 31, el verso 16, ¿sí? Vamos a mirarlo también. Éxodo capítulo 31, verso 16, dice, guardarán pues el día de reposo, ¿quiénes? ¿Me ayuda? Los hijos de Israel, ¿sí? Celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Los hijos de Israel van a guardar el sábado, el día de reposo. ¿Usted nació judío, nació israelita? ¿Yo nací judío, israelita? No, yo soy pueblo de Dios, nacido de nuevo por la gracia de Dios. Amén. Los israelitas sí están obligados a guardar el día de reposo porque es un mandamiento, ¿sí? Entonces, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Esto es muy importante porque lo tenían que celebrar por todas las generaciones. Gloria a Dios. El verso 31, también el 17, lo vamos a leer. Dice, señales para siempre entre mí y ¿quiénes? Ayúdeme. Los hijos de Israel, lo vuelve a recalcar. Los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó, haciendo mención de su reposo personal, el Creador, el séptimo día. ¿Verdad? Nadie discute que el descanso es algo importante, pero ya vamos a ver cuál es el verdadero descanso del cristiano. Amén. Pero el israelita, sí, es un mandamiento que lo tiene que cumplir. Es parte de los 613 mandamientos que se encuentran en el Antiguo Pacto y que Dios le dio en la ley a Moisés.
¿verdad? Es quizás el mandamiento más importante según estas personas que guardan el séptimo día hoy precisamente, ¿verdad? Entonces, adventistas del séptimo día, otros cristianos, algunas dentro del espectro cristiano hay varios, ¿verdad? Ramificaciones cristianas que ellos comprenden o entienden que tienen que guardar también el día de reposo sin ser israelitas en definitiva. Pero bueno, por eso tenemos la Escritura, para que nosotros la estudiemos. Si nosotros estudiamos la palabra, nos vamos a dar cuenta cuáles los compromisos y responsabilidades que tenemos como pueblo de Dios. Amén. Pero no queremos imposiciones que la Biblia nos pide. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a estar mirando que el día de reposo, entonces, para redondear esto, es o era una señal de pacto entre Dios y ¿quién más? Israel. Amén. Entre Dios e Israel. Dios y la nación de Israel. Gloria a Dios. Deuteronomio 5:15, vamos a buscar, por favor. Dice, y veamos la razón por la cual entonces Israel tenía que recordar esa fecha, o ese día en particular. Dice, acuérdate, Deuteronomio 5:15, dice, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Siervo, esclavo también. Dice que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿A quién le mandó a guardar el día de reposo? A Israel, ¿sí? No hace mención de gentiles, no hace mención de iglesia. Obviamente no existía la iglesia como la que existe hoy en día, ¿verdad? En aquella época el pueblo de Israel era el pueblo de Dios y ellos tenían que guardar estas leyes. Gloria al Señor. Pero bueno, vamos a seguir entonces leyendo Marcos capítulo 2, verso 27, que dice, Marcos capítulo 2, Evangelio de Marcos, capítulo 2, el verso 27. Vamos a ver lo que dice el Señor acerca de este día del reposo. Sí, dice, también les dijo, hablando el Señor Jesús, aquí me gusta este programa, es ES Word, es bien interesante, hay varias versiones que se pueden añadir, lo dejo como un tip, si usted lo quiere bajar, porque puede añadir distintos módulos y versiones de muchas versiones de la Biblia. Aquí tenemos las letras que donde habló Jesús en rojo, es interesante. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Es importante tener conocimiento de esto. ¿Por qué? Porque yo conozco muchas personas bien intencionadas, sabatistas, adventistas, que hacen muchos esfuerzos para guardar y no trabajan el día sábado, ¿sí? Y la verdad que son esfuerzos humanos que, bueno, representan una buena costumbre si ellos quieren realmente dedicar ese día para el Señor. No estamos en contra de que ellos no lo guarden. Yo quiero aclarar eso. Si hay algún amigo adventista, algún conocido o sabatista, no le queremos imponer que usted guarde el domingo, porque ya vamos a hablar acerca del domingo. No, usted siga guardando el día que quiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús somos libres. Amén. Entonces, no tiene que hacer usted lo que le decimos que hay que hacer. Usted tiene que hacer lo que usted cree que la Biblia le enseña, pero por eso estamos estudiando la Biblia en este momento. Gloria a Dios, para ver qué es lo que nos pide la palabra de Dios. Dice, lo voy a volver a repetir, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, el día de reposo fue hecho para que lo guardase Israel, para que se acordase de dónde lo había sacado Dios, de la esclavitud en la tierra de Egipto.
El Éxodo capítulo 16, ahora vamos a volver al antiguo pacto, Éxodo 16, 29, dice: mirad que Jehová os dio el día de reposo. Fíjese que siempre habla el día de reposo, ¿sí? Y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. El sexto día, ¿qué día era de la semana? Pregunto, ayúdeme. Si el séptimo es el día sábado, el sexto día, ¿cuál es? No, el calendario, también en el calendario que tenemos gregoriano, romano gregoriano, también el primer día de la semana lo tenemos como el domingo, ¿sí? Aunque se ha perdido noción hoy en día y hay algunos almanaques que ponen el primer día de la semana como domingo y otros lo ponen ya el lunes directamente. Pero bueno, ¿cuál sería el sexto día? Sexto. Viernes, ¿sí? ¿Por qué está hablando aquí la palabra de que Dios les había dado el día de reposo y por eso tenían que recoger pan? ¿Qué no era pan? ¿Qué era? Maná que caía en el desierto, mientras ellos estaban en el desierto. Entonces ellos tenían que recoger una doble porción de maná el día sexto, que era el viernes, para no salir a buscarlo el día de reposo, porque estaba prohibido cualquier tipo de labor. Recoger maná, recoger agua para tener en el séptimo día ya era un pecado, era quebrantar la ley. Me estoy explicando, hermanos. Entonces Dios le dio el doble de maná para que lo recogiesen el día viernes, el sexto día de la semana, y de esa manera guardaban lo que comían el viernes, pero lo que les quedaba, porque le daba una doble porción para comer el día sábado. Recuerden que en el desierto era muy difícil conseguir alimento. Entonces Dios le proveyó a la nación de Israel, ¿verdad?, doble maná el viernes para que el sábado no tuvieran argumento alguno, motivo alguno para quebrar la ley. Amén. O sea, los israelitas nunca se van a morir de hambre. ¿Cuántos alaban al Señor? Así como también nosotros no nos vamos a morir de hambre, siempre el Señor nos va a sostener. No importa lo que pase en este mundo, a nuestro alrededor, no importa lo que suceda, usted y yo, todo el pueblo de Dios es mantenido por el Señor de alguna manera. Amén. Despreocupémonos de todas esas cosas, ¿verdad? Dios nos sostiene. Pero bueno, sostuvo a la nación de Israel, con más razón nos va a sostener a nosotros. Después vamos a hablar acerca de esto, por qué tiene que ser así. Gloria a Dios. El descansar es algo propio, es algo bueno, es algo necesario. Y obviamente Jesús dijo que el día, ¿cuántas horas tiene? No. Jesús dijo que el día tiene 12 horas. Entonces las otras 12 horas son para descansar. Ya vamos a hablar de eso. Yo tengo una pildorita para nuestros amigos adventistas y sabatistas, de que el día no comienza con la caída del sol. No, la Biblia enseña que el día comienza con la salida del sol. ¿Sí? Pero ya viene eso, tranquilo, que lo estamos preparando. Así que el tema es que, obviamente, todas estas cosas y ese tema en particular lo voy a poner en folletitos y lo voy a ofrecer gratuitamente para todo aquel que esté interesado. Y me gustaría especialmente aquellos amigos adventistas y aquellas personas que guardan el séptimo día, ¿verdad?, como algo tal. Yo tuve amigos o conocidos adventistas que eran muy buenas personas, y una vez uno de ellos me dijo, eso fue en Canadá, me dijo: yo salgo de trabajar aproximadamente a las 5:30, ¿sí? Y entre el lugar de trabajo y donde él vivía había un gran
tránsito a esa hora, es la hora pico, la rush hour, ¿no? Y entonces iba muy lento el tráfico. Yo vivía cerca de allí también. Entonces, el tema era que él estaba muy preocupado y un día, con honestidad y sinceridad, algo que yo valoré siempre en esta persona, él me dijo, usted sabe, me dice, yo estoy afligido. ¿Por qué? Le digo, ¿por qué? Porque son las 6:30 y entonces yo todavía no llegué a mi casa el día viernes. Porque él cree, o creía, que no supe más nada de él, de que el día de reposo comenzaba con la caída del sol el día viernes. ¿Me explico? Entonces yo le dije, pero ¿usted por qué se aflige tanto si en realidad el día no comienza con la caída del sol? El día comienza con la salida del sol. El día tiene 12 horas. Aproximadamente, él recibía también, ¿no? Su organización adventista le daba unas hojas en donde, de acuerdo a las estaciones, todos los sábados, a la hora que se ponía el sol, los viernes, para que ellos guardaran, ¿verdad? Y ya no trabajaran más. El viernes, por ejemplo, a las 6 de la tarde, en ciertas épocas del año, él ya tenía que estar en su casa, junto a su familia, para comer lo que en el día anterior al sábado, que era el día de la preparación en Israel, y ellos siguen guardando eso, prepararan la comida para el otro día. Plancharan la ropa, limpiaran la casa, hacían todo el día viernes, para luego, entonces, llegar el viernes a la noche. Para ellos ya era, con la caída del sol, el nuevo día, el día de reposo. Me estoy explicando, hermano. Para ellos, pero no para la Biblia. No lo vamos a tocar ese tema hoy. Pero el tema, entonces, es que él, claro, llegaba 6:30 y quizá más tarde, a veces de acuerdo al tránsito. Y entonces él estaba muy trabajado y cargado. Entonces yo le dije, pero hermano, yo lo reconocía como hermano porque sí, era un buen hermano. Pero le habían inculcado esa idea errónea en la cabeza, ¿verdad? Y el ser humano es como una computadora que si usted le mete un software de un estilo, bueno, va a pensar así. Pero usted vio que los software tienen upgrades, entonces, o le mete otro programa a usted a la computadora y ya trabaja o responde de otra manera. Así es la mente humana. Bueno, entonces yo trataba de ayudarlo, que él no viva así de infeliz, ¿verdad? Porque él llegaba ahí todo afligido a la casa. Juan se llamaba, no voy a dar el apellido. Se llama, no sé, ya era un hombre mayor. Y hace muchos años de esto. Pero entonces Juan estaba muy afligido por eso. Y le digo, bueno, no, pero ¿cómo va a ser eso? Me dice. Y le expliqué un poco. Y quedó pensando él, ¿verdad? No sé si entró a la idea, sígalo estudiando, le dije. Entonces, el tema es que él, le estoy hablando de hace muchísimos años atrás, calculo que eran unos 20 años, más de 20 años atrás. Entonces, le dije así, y como que alcanzó cierta paz, yo noté en ese momento, ¿no? Que, bueno, no se tenía que condenar él por eso. Porque para quebrar el día de reposo él era el día más importante, era como cometer un pecado gravoso. ¿Me explico? Y bueno, él se estaba haciendo muchos problemas con eso y a mí me daba pena, ¿no? Entonces, porque le habían metido en su organización eso en la cabeza, ¿verdad? Que no es bíblico. Ya viene, tranquilo. Entonces, el tema es que el día de reposo era un problema para él y para mucha gente. ¿Sí? Por eso Jesús dijo que el hombre, como hemos leído, dice la Escritura, que era el día de reposo, había sido hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, no vivía el israelita para el día de reposo. Pero los israelitas saben que dentro de la ley en ese día no podían prender fuego,
no podían preparar ningún tipo de comida, no podían salir de sus casas a menos de que iban al templo, si estaban cerca del templo. Obviamente en el desierto no había templo, o el día de hoy los judíos siguen guardando de esa manera el día de reposo. Por eso usted va a notar que donde viven los judíos siempre viven en un núcleo. Ya es raro que encontrar un judío en otro lado. ¿Sabe por qué? Porque donde ellos viven siempre eligen una sinagoga que le quede cerca de la casa, porque ellos no pueden dar más de cierta cantidad de pasos, sino quebrantan la ley. ¿Sí? Entonces, ellos tienen que vivir cerca de una sinagoga. Por eso es que ellos compran sus propiedades en ciertas áreas donde hay una sinagoga bien cerca, y ellos no utilizan el automóvil para ir a la sinagoga. Ellos se van a pie y cuentan los pasos y van con su familia todos los días sábado por la mañana. Yo los he visto. Si usted va para el norte, hay mucha gente judía viviendo por West Bloomfield, Farmington, en fin, toda esta área en el norte. Entonces, usted va un sábado por la mañana. Yo los he visto sábado, he viajado por ahí en mi automóvil y he visto cómo ellos con sus familias van caminando. No porque no tengan carro o auto, claro que lo tienen, la mayoría de ellos son millonarios, pero ellos se van caminando para guardar el día de reposo. Bueno, ellos escogieron eso, ¿verdad? Porque les enseñaron que esa era la manera. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Eso es lo que estamos analizando. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice la Escritura, que vamos a leer ahora también, Lucas capítulo 22, el verso 20. Vamos a tener ready Hebreos 9:15, Hebreos 12:24 y Hebreos 9 al 10. Pero vamos a comenzar con Lucas 22:20. Gloria a Dios. Lucas 22:20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esto quiero destacar: nuevo pacto que por vosotros se derrama. ¿Sí? La sangre es la que se derramaba en ese nuevo pacto. La sangre de Jesús. Israel era parte de un pacto, del antiguo pacto, pero nunca fue sellado con sangre humana como el nuevo pacto. Porque en el antiguo pacto había sacrificios de animales y esa era la sangre que se derramaba. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Nuevo pacto. Una diferencia con el antiguo pacto. Antiguo pacto, Antiguo Testamento. Nuevo pacto, Nuevo Testamento. Vamos a leer el próximo, a ver. Que sigue en la lista. Hebreos capítulo 9, verso 15. Tenemos: así que, por eso es mediador ¿de qué? De un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El pacto que hizo Jesús con su Padre con su Hijo. Nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones. ¿Quién había transgresión? Que es el pecado. ¿Sí? Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, ¿sí?, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En el primer pacto no estaba esa promesa. Era no un lavamiento del pecado por la sangre de aquellos animalitos que se sacrificaban, porque esa sangre de animalitos no tenía poder para limpiar o para purificar el alma, espiritualmente hablando ahora, de aquellos que hemos pecado. El israelita pecaba, pero entonces era como que los pecados de ellos se acumulaban debajo de una alfombra. Dios no los contemplaba, pero ahí estaban. En cambio, con la sangre de Jesús, todos nuestros pecados fueron limpios. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito el nombre del Señor. Y eso por obra y gracia del nuevo pacto. Por eso dice que Él es el mediador del nuevo pacto. Mediador es el que media
entre Dios y los hombres. En representación nuestra, Jesús, delante del Padre, ¿verdad?, dio su vida por nosotros. Todo esto lo conocemos, gloria a Dios. ¿Qué dice Hebreos 12:24? Vamos a mirarlo. Jesús, otra vez aquí, el mediador del nuevo pacto, otra vez el nuevo pacto. Esto lo escribe el escritor a los Hebreos, obviamente en el Nuevo Testamento, o sea, el nuevo pacto. Y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Hubo una sangre derramada en el antiguo pacto, que era la de Abel, que murió a manos de su hermano Caín, ¿recuerda? Pero ahora, entonces Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Él murió por nosotros y derramó su sangre, gloria a Dios. Vamos a leer Hebreos 4, 9 al 10. Hebreos 4, a ver, lo quiero buscar en mi Biblia también, porque acá hay más de un verso que si tenemos tiempo lo vamos a estar leyendo también. Gloria a Dios. Hebreos 4, vamos a leer en primer lugar lo que tenemos aquí. El capítulo 4, el verso 9 y el 10. ¿Lo tenemos? O lo puede leer también del screen, ¿verdad? Si usted quiere todo esto, yo le puedo dar una copia después si me lo pide. Ahora no las tengo aquí, pero las puedo imprimir y el próximo domingo se las traigo. El verso 9 dice: por tanto, queda un reposo. Está hablando del reposo, descanso, sábado. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Fíjese usted una cosa. Como Dios ya reposó de todas sus obras, ahora Él está descansado. Amén. Entonces, acá nos dice el escritor que por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque los israelitas nunca habían entrado en este reposo. Este reposo es el que nos ofrece Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, usted está en un perpetuo reposo. Me estoy explicando, hermanito. Mire, usted vive descansado en Cristo. Vivimos un descanso. Por eso los hijos de Dios que comprenden el reposo que es Cristo viven más tiempo. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? En cambio, el que no comprende esto vive angustiado, afligido, atemorizado. Pues no está en el reposo. El verdadero reposo no es el sabbat, guardar el descanso. Lo guardó el Creador. Él hizo todas las cosas en 6 días. Fíjese usted una cosa. Dios ya no está creando animales. Dios ya no está creando árboles, vegetación nueva. Dios no está creando mundos. En esos 6 días, Él creó todo. Todo lo creó el Señor. Fue un trabajo arduo, pero por el poder de su palabra lo creó todo. Y creó al hombre. Mire qué maravilla. No sé si usted se puso a meditar en lo que usted es. Una mente, millones de neuronas interconectadas entre sí, impulsos eléctricos unas con otras. Usted tiene la capacidad de pensar, de razonar, memorizar, tomar decisiones. Tiene un músculo que late en su pecho llamado corazón. Es un músculo que no se detiene. Tiene unos pulmones que filtran el aire y que a través de los pulmones su sangre recibe el oxígeno para que cada célula de su cuerpo reciba oxígeno y nutrientes.
nutrientes que se reciben por el aparato digestivo, se procesan en el estómago, en los intestinos, y todo eso por obra y gracia obviamente del poder de Dios, pero de los órganos internos en que están compuestos el aparato digestivo humano, ¿verdad? Entonces todo eso circula hacia el hígado, a los riñones, son órganos de eliminación de toxinas, sustancias negativas para el cuerpo. Qué sabio nuestro Creador, ¿verdad? ¿No es maravilloso? Usted tiene el órgano más grande en su cuerpo, ¿sabe cuál es? La piel. La piel. La piel que tenemos es un órgano. Por la piel usted respira también. Por la piel se eliminan toxinas, por eso transpiramos. Es increíble la obra de Dios. Y los que no creen en Dios y proponen la teoría de la evolución, dicen que toda esta maravilla fue hecho de la casualidad. Da risa, ¿verdad? Que todo nació con una ameba o una célula inicial por obra y gracia de unas descargas eléctricas y combinaciones químicas, y entonces allí ¡pum!, vino la vida. ¡Uy! Y de esa ameba creció y le salieron ojos y se dividió y se multiplicó, y otros oídos, y después esa ameba, yo no sé, estaba en el agua. En el agua solamente los peces tienen branquias, pero que esos peces un día, vaya a saber, llegaron a una playa, salieron y empezaron a respirar, ¿verdad? Y se desarrollaron pulmones, y que esos animalitos que salieron por obra y gracia de la evolución para negar la obra creadora del Señor, todo eso es para eso. Y eso lo enseñan en las escuelas, hermano, en las universidades, la teoría de la evolución. Y entonces esos animalitos, bueno, algunos salieron inclinados para la raza canina, perritos, otros felinos, gatitos, leones, tigres. Otros desarrollaron alas, no se sabe cómo. Algunos se ve que carretearon, ¿no? Y empezaron a mover los brazos y les salieron algunas plumas. Vaya a saber. No, pero eso pasó unos millones de años. Pero el problema está que luego viene el mono, ¿verdad? Con cola, que se trepa a los árboles y dice, ahí están nuestros antepasados. Serán los que son evolucionistas, pero no son mis antepasados. Mi antepasado, como dice la Biblia, es Adán y Eva. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, bueno, ahí está la teoría de la evolución. Y la gente cree eso. Pobre humanidad, pobre gente, qué ignorancia. Creer semejante absurdo. ¿Por qué no creer en la Biblia? Se requiere más fe creer en toda esa historieta que creer lo que dice la Biblia, que Dios creó al hombre, que Dios creó todas las cosas. Tener fe en eso es realmente mucho más fácil que creer toda esa absurdez de la cadena de la evolución. Entonces, bueno, que después ese mono empezó a caminar erecto, ¿sí? Y un día ese mono empezó vaya a saber, a vivir en sociedad, y ahí están nuestros antepasados. Yo no sé quién puede creer semejante tontería, pero bueno, científicos, eminencias, no creen. Qué ciegos que están, ¿verdad? Qué ceguera la de las eminencias de este mundo. Son catedráticos, eminencias científicas, personas. Le enseñaron eso y en eso se quedaron ellos. Por eso hay que poner a prueba lo que se cree. Deberíamos de preguntarnos siempre, ¿por qué creo lo que creo? ¿Por qué usted cree lo que cree? ¿Lo puso a prueba? ¿Hay inconsistencias? ¿Qué rige su creencia? ¿Cuál es el fundamento de su creencia? ¿Es la Biblia? Acá está todo. Acá nos muestra realmente quién creó al hombre
y todas las cosas que atañen a la relación del hombre con Dios, de Dios con el hombre. Pero bueno, es otro tema, ¿verdad? Estamos hablando de todas estas cosas que el ser humano ha inventado, solo sabe para qué, para negar a Dios. No lo quieren a Dios. A Dios no lo quieren en las universidades, no lo quieren a Dios en las escuelas. No lo quieren. Es falso que quieren a Dios. Prohibieron las oraciones en las escuelas. Hermano querido, esto es público. No es que yo estoy hablando algo de lo que no sé, es público, es de conocimiento público. Todas esas cosas las propone las eminencias, los ilustrados, ¿sí?, de este mundo. Ilustrados en todas las cosas, menos en lo que deberían estar ilustrados, que es en la Biblia. Bueno, esto es así, qué lástima. Estas personas, bueno, gracias a Dios, la gracia toca a alguna de estas personas y realmente se convierten. Tenemos que orar que así sea, amén. Y predicarles también, no se sienta menoscabado nunca usted. Cuando se enfrente con alguna de estas eminencias, usted sabe que es superior lo que usted cree que lo que ellos creen. ¿Sabía usted eso? Porque usted tiene la respuesta a todas las preguntas y ellos no tienen ninguna. Usted tiene el poder que ellos no tienen ninguno. Usted tiene el conocimiento de todas las cosas si usted está empapado bien en el conocimiento de Dios. Por eso la Escritura nos dice, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si usted crece en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, ellos son enanos en conocimiento delante suyo. No se sienta menoscabado, disminuido, nunca. Háblele con poder, con autoridad. Háblele con la palabra. No van a saber dónde esconderse, porque no tienen argumentos, hermanos queridos. No hay argumentos para el científico ateo, para el hombre y la mujer que no cree en Dios. No hay argumentos para explicar nada. Por eso la Biblia lo explica todo. Y no hay contradicción en la Biblia. Pero bueno, sigamos con el tema. Gloria a Dios. Entonces, Hebreos 4, estamos leyendo el verso 9 y el 10. Dice que, porque el que ha entrado en su reposo, ¿cuál es el reposo de Dios? Es Cristo. O sea que en Cristo no solamente obtenemos la salvación, sino que entramos en Él, como a veces explicamos. La persona que cree en el Señor Jesús no solamente es salvo y ya, salió como un pajarito volando, no. No vuela a ningún lado. Entró en Cristo. Está en Él. Así como Cristo entró en el creyente entra en el corazón del Señor. ¿Pero no es un poco limitante eso, pastor? No. Si en Cristo tenemos la inmensidad de todas las cosas, para nuestra mente a veces puede llegar a ser limitante, como algunos dicen. ¿Vas a la iglesia ahí? ¿A qué? ¿A qué van a la iglesia? Ojo, yo decía lo mismo cuando no era cristiano. Yo decía, ¿qué van a perder el tiempo ahí? Yo no entendía la Biblia. Yo no creía en Dios. Yo era ateo. Era un ignorante. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Misericordia. Y se me reveló con su verdad. Y me apasioné de la palabra de Dios. Y comencé a leer y a estudiar la Biblia. Y a preguntarme, ¿por qué hay que creer esto? Mi libro de texto es este. No me importan las enciclopedias, no me importa la astronomía, no me importan las ciencias médicas, ni me importa nada. Acá tengo todo. ¿Me explico? Entonces, cuando usted empieza a estudiar la Biblia con pasión, con deseo, con intensidad, el Espíritu Santo se le va a revelar. Y bueno, así fue que hay un reposo, o es,
que el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Dios ya creó todo, reposó de todas las obras, ya Dios no descansa más. Tiene que reposar, descansar la nación de Israel. Pero hoy estamos nosotros ¿en quién? En Cristo. Y Cristo tampoco. Mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Estando en Él estamos en reposo, confiados, tranquilos. Nada de lo que sucede en este mundo nos va a conmover. Nada tiene el poder para afligirnos si queremos. Esa es la paz de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor. No como el mundo la da, yo la doy. La paz de la que habla el mundo es una paz ficticia, que mañana se puede romper y otra vez la guerra, los conflictos, los problemas. En cambio, la paz de Dios, usted entra en Cristo, ya está. Vive la vida de Cristo hasta que el Señor nos llama a estar en su presencia, donde está la plenitud de paz. Amén. Pero estando en Cristo estamos en la plenitud de paz, solo que tenemos que tener fe de que es así, creerlo. Amén. Porque para el que cree, todas las cosas son, ¿cómo? Posibles. Exacto. Bueno, ahora el tema es que Lucas capítulo 22, el verso 20, que vamos a volverlo a leer, Lucas 22, 20, gloria a Dios, ya lo leímos, pero vamos a mirarlo. De igual manera que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ya está. Si usted come y bebe de la copa, come al Señor espiritualmente hablando toda hora, usted no tiene razón o motivo alguno para afligirse por nada, para dudar, para estar al pendiente de las aflicciones que tiene el común de las personas. La gente se aflige porque a veces piensa que está enferma, perdió el trabajo, cómo va a pagar, problemas, conflictos familiares, guerras, aflicciones, murió aquí uno, murió el otro, enfermedades, pandemias. Pero cuando uno está en Cristo, está en Cristo. Y el apóstol decía, para mí el morir es ganancia. Amén. El apóstol Pablo decía, para mí el morir es ganancia. No se aflija si le toca morir. ¿A dónde vamos? Con el Señor. A menos que dudemos. ¿Será? ¿No será? Esa es la duda de muchas personas que viven tratando de agradar a Dios con su esfuerzo. Como nuestros amigos adventistas, por ejemplo, que intentan, ¿verdad? Que intentan quedar bien con Dios, cuando Dios no les ha pedido a ellos que guarden un día de reposo. Pero bueno, seguimos. Entonces, el sábado, dijimos, pertenece a Israel, mientras que el domingo a la iglesia. ¿Por qué? Porque en ningún lado de la Escritura ni del Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, dice que el domingo es el día de reposo. Ese es un argumento de los adventistas, de los sabatistas, que dicen, bueno, muchos cristianos han cambiado el día de reposo. Lo cambiaron del sábado al domingo. No, señor. Nadie cambió nada. Nadie cambió nada. Si cambió algo alguien, fue un tal Constantino, un emperador romano, que supuestamente cristianizó el Imperio Romano después del año 300. Y bueno, él fue, sí, el que cambió y dijo, ahora el día de reposo no es más el sábado, para el Imperio Romano es el día domingo. Él cambió, pero él no era realmente cristiano. La iglesia no cambió ningún día. ¿Por qué? Porque la verdadera iglesia de Cristo
no guarda un día de reposo. Porque nuestro reposo, ¿quién es? Les repito, Cristo. Una vez estando en Cristo, ya está. Amén. Entonces, nadie cambió. Yo no cambié del sábado al domingo, ni digo, yo guardo el reposo el domingo. No, Señor. ¿Por qué el cristiano entonces se reúne los días domingos? Bien se puede reunir cualquier día. Hoy es viernes, estamos reunidos, no todos, porque muchos trabajan y tienen compromisos, pero es válido reunirse el viernes, el martes, cualquier día. El domingo se reúne el grueso de los hermanos, porque bueno, ya está establecido así por los trabajos, etc. Recuerdo que estamos en el mundo occidental. El día domingo es el día de descanso. ¿Para quiénes? Para los que no tienen a Cristo, porque ellos sí se cansan. Venid a mí, los trabajados y cansados, que yo os haré descansar, dijo el Señor. Vamos a Cristo, vamos a descansar. Entonces, el día domingo, ¿por qué nos reunimos los domingos? Vamos a leer Juan capítulo 20, verso 19. 20:19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿qué día? El primero de la semana. ¿Ese día cuál es? Domingo. Primer día de la semana. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, todavía la fe de ellos no estaba sólida, ¿verdad? Recién había sido crucificado y muerto el Señor, pero ahora dice: vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros, tengan paz, acá estoy. Y cuando les dijo esto, les mostró las manos y el costado. Vamos a seguir leyendo un poquito. Dice: y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Por qué le mostró las manos y el costado? Le mostró las manos porque estaban perforadas por los clavos. No había sangre que salía. No había sangre coagulada. Le mostró el costado herido por el lanzazo del soldado romano. ¿Sí? Entonces se regocijaron viendo al Señor. ¿Por qué? Porque era obvio que el Señor había ¿qué? Resucitado. Amén. Pero entonces la fe de ellos fue afianzándose, creyendo. Lo vieron al resucitado, al Señor. Y dijo: sí, Él resucitó. Él había dicho: en ese templo va a ser derribado hasta que no quede piedra sobre piedra de Él. Pero este templo, hablando de Él mismo, va a ser derribado. Él murió en la cruz, pero yo lo voy a reconstruir en 3 días. Hablando de su resurrección. Y ahí estaba. El templo de Dios es el Señor Jesús. Él es la cabeza, está intercediendo en el cielo por nosotros, pero nosotros somos su cuerpo. Usted es templo de Dios. Y entonces Él le mostró: miren las heridas. Acá están. ¿Sí? Entonces se regocijaron. Gloria a Dios. Vamos a leer algo más. Primera de Corintios 16:2. Ya vamos avanzando. Tenemos varios todavía, pero bueno, vamos a avanzar hasta donde lleguemos. Primera de Corintios 16:2. ¿Qué dice? Cada primer día de la semana. Léelo. Si lo lees, que tienes buena vista tú. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana, cada domingo. Parece ser que los discípulos se reunían los domingos. El Señor se apareció a ellos un domingo. Y así sucesivamente. Tenemos más versos, ¿verdad? Donde nos muestra que los discípulos se reunían el primer día de la semana para partir el pan.
Se lo voy a dejar, no lo vamos a buscar por razón de tiempo, en Hechos 27, ¿sí? Entonces, también, este sí lo podemos leer, Juan 20:26. Pasó 8 días después de cuando se le apareció el Señor a sus discípulos, inmediatamente después de su resurrección, el primer día de la semana, día domingo, el día que había resucitado por la mañana temprano, el Señor Jesús. ¿Y qué dice? 8 días después. Cuente usted, del domingo a domingo, 8 días, contando el domingo. Entonces, dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. Parece que era costumbre que se reunían el día domingo. Y con ellos Tomás. No había estado Tomás antes. Y llegó Jesús y estando las puertas cerradas, otra vez, traspasó las paredes. Pues no entró por la puerta. Y se puso en medio y le dijo, pasa vosotros de vuelta. Y le dijo a Tomás, mira, porque Tomás había dicho, si no meto yo mis dedos en su herida, no voy a creer. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Lo tuvo que reprender el Señor resucitado a Tomás, ¿sí? Que dudaba, que no creía. No, yo tengo que verlo. Yo tengo que verlo. No tenemos que ver nada. Si la Biblia lo dice, lo creo. Amén. Si la palabra te dice que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados, créelo, mi hermano. Créelo. Eso me dice la palabra. Lo tengo que creer. Entonces, Tomás era incrédulo. Tenía que ver. No, yo si no veo, no creo. Si no veo al paralítico que camina ahora, no creo. Si no veo al ciego que ve, no creo. Si no veo a esa persona que tiene un milagro en su cuerpo, en la mente, una liberación, no creo. ¿Por qué no creer? Si la Biblia nos asegura que Dios tiene poder para sanar. Él ya lo hizo. Por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces vamos a avanzar, gloria a Dios. Y dice que, vamos a leer otro verso más, Marcos 16:9. Hay varios versos todavía que nos quedan. Pero Marcos 16:9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Bueno, ¿cuándo fue? El primer día de la semana, por la mañana. Se manifestó, se apareció resucitado a María Magdalena. Vamos a seguir rápido. Entonces, gloria a Dios. Ya lo leímos gloria a Dios. Vamos a leer entonces, hablar del día del Señor, para adelantar. Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Ahí está una mención del día del Señor. Porque nuestros amigos adventistas dicen que el día del Señor es el sábado. Por eso ellos lo guardan. Pero ¿qué dice Juan aquí? Esto lo escribió Juan, el apóstol del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahí está la mención del día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y ahí está hablando el Señor Jesús a Juan, en la isla de Patmos. ¿En qué día estaba? En el día del Señor. Está reconocido por todos que ese día del Señor es el día domingo. Siempre el Señor Jesús se manifestó a sus discípulos en el día domingo, primer día de la semana. ¿Por qué no lo haría en el día de reposo? Para el judío, para el israelita, el día sábado. Porque ya no tenía más nada que ver la gracia con la ley. ¿Me explico? Por eso nosotros tenemos que aprender a hacer esta diferencia. Una cosa es la ley, que comenzó desde Moisés y terminó ¿en dónde? En Cristo, cuando Él murió. Por eso el Señor guardó toda la ley durante su vida. No quebró los mandamientos. Fue obediente.
Si no, no podía morir por nosotros si era desobediente. Entonces, cuando Él murió, derramó su sangre, selló el pacto de la gracia con su propia sangre. ¿Sí? Entonces, somos salvos. Y el Señor ya no nos pide que guardemos mandamientos. Es más, la Escritura dice que va a poner corazón nuevo y espíritu nuevo dentro nuestro. ¿En cuánto? En la época de la gracia, cuando nacemos de nuevo. Un judío, si no nace de nuevo, nunca va a entrar al cielo. ¿Sabe usted eso? Hoy en día, que los judíos, qué sé yo, hay que ayudar. A todo el mundo podemos ayudar. ¿Sí? Si está con nuestra capacidad, lo hacemos. Hay que reconstruir el templo. ¿Para qué? ¿Para qué un templo? Si el Señor Jesús es el templo, si ya estamos descansando nosotros, si nuestros pecados ya han sido perdonados, ya no se necesitan más sacrificios. ¿Qué vamos a volver al tiempo de la ley? En donde hay una orden sacerdotal levítica y sacerdotes que entran en un templo, lugar santo, lugar santísimo, sumo sacerdote, animalitos sacrificados. ¿Para qué? Hay que mandar dinero para allá, para los judíos. Y los judíos se friegan las manos. Porque hay iglesias que mandan dinero. Yo soy testigo de eso. Hacen ofrendas y juntan y mandan para Israel. Más que contentos los judíos, y ellos no son salvos. No son salvos. Pero es el pueblo de Dios. Ya se terminó el tiempo de la ley. En Cristo terminó. Por eso en el año 70 después de Cristo, Dios permitió que ese templo no quedara piedra sobre piedra. Mateo 24 nos habla que el Señor les dijo: ven a este templo. Estaban todos admirados los discípulos. Estaban de las colinas, veo que están 7 colinas. Y entonces ellos, brillaba el oro, el mármol, brillaba. Ese templo era impresionante. Y ellos estaban admirados. Qué lindo templo. Ven este templo, no va a quedar piedra sobre piedra. Porque ya no va a servir más para nada. ¿Para qué lo quiere Dios? Yo soy el templo. Yo voy a morir por ustedes. Yo voy a morir por los hombres. Voy a reconstruir este templo en 3 días. Voy a resucitar de entre los muertos. Ese es el plan de Dios. Y el que cree ya está dentro del templo. No hay necesidad de un templo hecho de oro, de mármol, riquísimo. No. Ya no más eso, porque Dios tiene cosas mejores para nosotros. Amén. Cielo es nuestro destino final. Entonces, ahí vemos nosotros la importancia de tener fe en la palabra de Dios. Yo no estoy citando antojos míos, estoy hablando de lo que la Biblia nos dice, lo que dijo el Señor. No va a quedar piedra sobre piedra de esto. Entonces, el Señor le habla siempre el primer día de la semana. Sí, hay muchos versos más que no tenemos ahora la oportunidad de hacerlo. Pero fíjese en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Vamos a leer esto, quizás algunos versos más, ya pasa la hora. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés. No tenemos el tiempo para explicar lo que significa el día de Pentecostés. Dice: estaban todos unánimes juntos. Era un día domingo. Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. Entonces, era una de las fiestas que estaban los judíos como israelitas obligados a guardar. Entonces, ellos iban a Jerusalén. Estaba lleno de gente. Y sigue leyendo: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Parece que sentados recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas
según el Espíritu le daba que hablasen. Esto lo dice la Biblia. Entonces, era un día domingo, día de Pentecostés. El Señor ya no les visitó como resucitado, porque Él ya había ascendido, pero Él había prometido: no os voy a dejar los huérfanos a ustedes, no los voy a dejar solos, yo me voy, pero voy a enviarles al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros todos los días, porque Él había prometido estar con nosotros. Tenemos que comprender esto, que tenemos un Dios en tres personas, triuno, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otro día vamos a explicar, ya lo hemos explicado muchas veces, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo cumplió su misión, murió por nosotros y ascendió al cielo, resucitado. No los dejo solos, les voy a enviar al Espíritu Santo. Y ahí se cumplió la promesa que les había hecho el Señor en el mismo Juan capítulo 1, el verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les había prometido eso el Señor. Vayan a Jerusalén, estén allí. Estaban orando. El día de Pentecostés, de los 500 que le habían visto aproximadamente ascender, había 120 nomás. Aflojaron algunos. Por eso Dios premia a quién: al que se pone en la brecha, al comprometido, al responsable, al que se esfuerza, al que obedece. A eso Dios bendice. Y ellos estaban ahí firmes, 120, incluyendo la madre del Señor Jesús, María. Ahí estaba. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos y le fue repartido el Espíritu Santo, y se manifestó como lenguas de fuego sobre la cabeza de ellos, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y eso causó un impacto. Estaban en el aposento alto, las calles de Jerusalén estaban llenas de personas, sintieron ese estruendo, entraron ahí y vieron ahí como borrachos estaban, pero no de vino, embriagados, pero del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que Dios hace por nosotros. Y nosotros a veces queremos, yo lo digo con conocimiento de causa, porque cuando yo no creía en el bautismo en el Espíritu Santo, y ya era cristiano y no creía en hablar en lenguas, objetaba, muy circunspecto, ahí en la reunión, ¿no? Circunspecto, no sé si me entiende el término. Impasible, no, esto no es de Dios, esto tampoco, estos están medios desequilibraditos. Yo le decía al pastor, no le decía esto, más bien me parece psicosis colectiva. Uno está hablando en lengua y el otro escucha y lo repara. Se copia. Es un galamatías, le decía yo. Yo voy a grabar esto y a ver si hay algún orden gramatical de algún lenguaje. Era un pobre ignorante yo, porque no conocía cómo opera el Espíritu Santo. Y a pesar de que era recién convertido, ¿no? Era cristiano. Pero todavía mi fe no estaba puesta en la Escritura. Hasta que me pasó. Yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo y comencé a hablar en otras lenguas. Pero bueno, eso es otra historia. Pero aquí vemos que era el primer día de la semana, ese día. El día que el Señor escogió, y también la iglesia escogió para reunirse. ¿Sí? Nos reunimos el primer día de la semana. También los martes invitamos, los viernes invitamos, 7:30 de la tarde, a que el que le gusta, aquí no vamos a hacer payasadas, ¿sí? La iglesia no es para hacer payasadas ni para entretener a la gente. Queremos que la gente aprenda la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero si yo estoy viendo
90 minutos de pavada y 30 nomás de un aguachento sermón, ¿qué puedo aprender? ¿Cómo voy a crecer espiritualmente? Si no me enseñan la palabra. Acá venimos a estudiar la Biblia. Estudiamos la Biblia. Claro que cantamos, claro que oramos. Tiene su lugar. Amén. Entonces, no venimos a perder el tiempo entreteniendo las emociones. Uy, qué cosa linda. Todo oscuro. Yo he visto congregaciones todas oscuras, unas luces. Ahí salen unos danzando para aquí, para allá. Si es una danza espontánea, claro que sí, está bien. Pero algo aprendido, algo mecánico, algo robótico, autómata, no. Yo, por lo menos, con respeto a todos que quieren agradar a Dios, ¿verdad? Yo no lo creo así. Pero bueno, Dios que me convenza de lo contrario. Mientras la Biblia me convenza de lo contrario, yo diré, amén, estaba equivocado, no era así. Están haciendo muy bien ustedes así. Pero no, hasta ahora no pasa eso. Pero bueno, el tema es que venimos a estudiar la palabra de Dios, porque es la palabra lo que nos ilustra. ¿Sí? Vamos a mirar algo más. Colosenses 2:16, ya vamos a terminar, hermano, tranquilo, que queda 1 hora y media más o menos. Colosenses 2:16, a ver, ¿qué dice? Ajá. Nadie os juzgue, dice el apóstol, en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, porque eran cosas de la ley. Usted sabe que los israelitas guardaban los días de reposo, estamos hablando del séptimo día, estamos hablando de las festividades anuales. Pregunto a algún adventista, usted que guarda el séptimo día, sábado, ¿por qué no guarda las fiestas también? Debería de guardarlas si usted quiere honrar toda la Biblia. Pero el tema acá dice, nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Por qué el adventista, la mayoría de los pastores están obligados a ser vegetarianos? Eso me lo dijo un pastor adventista. No pueden comer carne. Si es que el Señor Jesús comió carne. ¿A quién le gusta la carne asada? ¿Por qué? ¿Es más santo porque no come carne? Bueno, la respuesta la debe tener usted, ¿verdad? Entonces, el tema dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, señor adventista, sabatista, si usted quiere guardar el sábado, guárdelo. Pero no imponga a los demás que hagan lo mismo. No somos nosotros hijos del diablo por no reunirnos los días sábados. ¿Me estoy explicando, hermano? Hay que analizar la Escritura. ¿Por qué? Porque a veces vienen estas personas y tratan de confundir al creyente. ¿Sí? No, usted no está bien. Su iglesia está mal. Porque usted no guarda el día de reposo como debe de guardarlo. Así le dicen. Yo lo he escuchado muchas veces. Estas personas de las cuales tengo buena impresión, son buenas personas, pero trataban a mí de decir que yo estaba equivocado, que yo tenía que guardar el sábado para poder estar bien con Dios, porque si no, no estaba bien con Dios. Pero bueno, ahí está lo que dice la Biblia. ¿Yo a quién le doy a poner atención? ¿A lo que dice el hombrecito o a lo que dice la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Dice el verso 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo es una sombra de lo que ha de venir. ¿Qué es lo que había de venir? Cristo. Cristo a morir por nosotros, a hacer el cuerpo, a hacer el templo y nosotros metidos dentro de él. Ya estamos tranquilos y descansados. ¿Cuántos alaban al Señor? También el verso, encontramos Hebreos capítulo 10, lo voy a mencionar nada más,
que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, el cual cuando veis que aquel día se acerca. Hay que congregarse. Si usted puede congregarse, ¿verdad? Los 3 días que hacemos la reunión aquí, venga por favor. Venga los martes a la oración, venga los viernes al estudio, a las reuniones, venga los domingos. Vamos a venir y a ser edificados, vamos a ser bendecidos, pero no creemos que estamos obligados a guardar un día especial, pero sí a congregarnos. No existe tal cosa como un día de reposo cristiano. Todos los días son iguales porque hoy en día estamos en Cristo. Amén. Todos los días son iguales, estamos en Cristo. Señor sabatista, de la rama que sea, nadie de nosotros, de la iglesia cristiana, ha cambiado el día de reposo. No guardamos ningún día de reposo. No, nos reunimos en días. El domingo, el martes, el viernes. Otros se reúnen otros días, pero no existe en la Biblia. Lo reto a que usted busque los evangelios en las cartas apostólicas donde hable que el pueblo cristiano cambió del sábado al domingo. No es así. Nosotros no tenemos ningún día de reposo. Solo nos reunimos en un día particular o varios días de la semana. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria a Dios. Voy a leer el último verso. Dice Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. ¿Cómo estamos haciendo nosotros ahora? Juzgamos igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Si usted guarda un día de reposo, bueno, siga guardándolo. Si usted está creído, convencido que es así, usted cree que a Dios le agrada eso, hágalo. Pero no imponga a otros a que hagan lo mismo. No es de Dios, porque Dios no impone nada. Dios nos da la libertad y tenemos un guía que se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mejor maestro. El Espíritu Santo es el que nos aconseja, el que nos consuela, el que nos ayuda, el que nos guía en todas las cosas. Ahora, si usted no cree en el Espíritu Santo, usted necesita un guía humano. ¿Qué le va a decir lo que tiene que hacer? Pero el que cree y tiene fe en la palabra de Dios sabe que el Espíritu Santo es una persona que está siempre con nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y darle gracias a Dios. Gloria a Dios, la hora ha avanzado. Le damos gracias a Dios también por los hermanos que miran el video o lo van a ver después. Y estoy orando por todos aquellos, Dios quiera que esto llegue a algún hermano adventista, sabatista. Yo conozco algunas iglesias de la ciudad, en otros lugares. Entiendo que a veces son buenas personas, sí, son buenas personas que se esfuerzan, sí, quieren agradar a Dios de esa manera, pero usemos nuestras fuerzas para agradar a Dios como el libro nos lo pide. No perdamos energías en cosas que Dios no quiere con su pueblo. Recuerde, la ley ya se terminó. La ley en Cristo ya se terminó. Ya ahora la ley del Señor está grabada en nuestros corazones. El Espíritu Santo está continuamente recordándonos a nosotros la diferencia entre el bien y el mal, sabiendo de que esto está bien y esto otro está mal. Usted puede hacer lo que quiera, pero sepa una cosa, que por todas las cosas vamos a ser juzgados. Vamos a orar. Gloria a Dios ahora. Padre de la gloria, Padre del cielo, te damos gracias, Señor, en esta hora aquí. Pedimos por aquellos hermanas, hermanos que están viendo, Señor, también el video, que tú los bendigas, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos comprender la palabra de Dios a cabalidad, Señor. Ayúdanos cada día
Danos crecimiento, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, a quien enviaste para morir por nosotros, a derramar su sangre en nuestro favor, para limpiar todos nuestros pecados y darnos, Señor, el nuevo nacimiento. Somos pueblo tuyo y descansamos en ti. Tú eres nuestro reposo, Señor Jesús. El libro a los Hebreos, Señor, lo menciona y claramente dice que estamos reposando en ti, que hemos entrado en tu reposo, un reposo que el pueblo de Israel jamás pudo entrar, Señor, porque ellos quebraron los mandamientos, porque no hay ser humano que haya podido, a excepción de Cristo, guardar todos los mandamientos. El único que lo hizo fue el Señor Jesús, y lo hizo para salvarnos. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús. Oramos por las personas que sean liberadas de la incredulidad, de las dudas, de la enfermedad, de los problemas y las situaciones, porque por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Espíritu, alma y cuerpo está ahora en la plenitud, Señor, de tu presencia. Estamos en ti, tú estás en nosotros, somos tu pueblo, somos tus hijos. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos, hermanos. Gloria a Dios.